Sí, la verdad que todavía un poco agitado porque vino muchísima gente y bueno, es una mezcla de cosas. En primer lugar, creo que la situación que está pasando el país, bueno, preocupa a todo el mundo. Hasta el Fondo Monetario Internacional tuvo que reconocerlo, el gobierno es el único que parece resbalar de la situación. Y preocupa porque sinceramente nadie espera que el último año de Macri la cosa mejore, la situación mejore. Y esto está golpeando obviamente a los trabajadores, obviamente a los jubilados, obviamente a los que menos tienen. Se conoció el otro día el valor de la canasta básica, la inflación de alimentos ha sido aún más grande que la inflación general, que ya era la más grande desde la época de la hiperinflación, hay que volver muy atrás para encontrar una cosa así. Pero lo que estamos viendo hoy es que sectores que muchas veces apoyaron al gobierno de Macri, como sectores de comerciantes, pequeños productores, empresarios, y obviamente lo que conocemos acá en la Argentina como la clase media también, está empezando a ser víctima también de estas políticas. Ahora se le acaban muchas veces los ahorros que tenía, se le acaba lo que se conoce acá en el país como el colchón, y bueno, y se empiezan a dar cuenta que para los sectores más favorecidos es para los que trabaja el gobierno de Macri y Vidal, porque el sector financiero, los grandes productores agropecuarios, sobre todo los exportadores, y también el sector petrolero, bueno, son sectores que han tenido realmente una fiesta, como decían, ¿no? Una revolución de la alegría. Los sectores más carenciados, el gobierno de Macri probablemente no por vocación o por convicción, sino más bien para contener, porque lo dicen abiertamente, el descontento social, ha sostenido programas que antes eran para dar trabajo, ahora son simplemente una ayuda para que no haya ningún tipo de desborde. Pero a los sectores medios les ha sacado todo, porque aquel que iba a la salud y la educación privada hoy son absolutamente impagables, y eso le sumamos el tarifazo, el que tenía un comercio y no puede vender, el que es un profesional no encuentra clientes. Es decir que creo que en este momento estamos llegando a un punto donde las perspectivas son muy malas sobre una situación que ya está muy deteriorada. Y cuando recorro la provincia de Buenos Aires, un poco la idea no es hablar solamente con lo que es nuestra fuerza política. Acá obviamente hay siempre un trabajo muy fuerte para conseguir la unidad. Acá el 9 de julio se ha conseguido, lo cual nos trae muchísima satisfacción y esperanza de cara a las elecciones, pero también para poder hablar con esos grupos, con esos sectores, con esa parte de nuestra ciudadanía que votó a Macri, que hoy se encuentra decepcionada, desilusionada y estafada. Entonces lo que hay que hablar un poco es de por qué pasó lo que pasó, que ya no se puede negar, y ahí quiero decir algo muy cortito. Macri es un experto en echarle la culpa a otro. Yo nunca lo he visto porque me tocó ser ministro, y como teníamos muchos de los grandes medios de comunicación en contra, si cerraba una sola empresa ya era un escándalo y era culpa del gobierno. Hoy se derrumba la producción, se derrumba la situación social, y Macri pretende decir que es culpa del gobierno anterior. Lo dijo esto durante un año y medio, después ya creo que les da un poco de vergüenza, ¿no? Porque llevan 3 años de gobierno, echarle la culpa al gobierno anterior, me parece que ya habla de la absoluta incapacidad y de la mentira de esta excusa. Pero el año pasado registramos que después de las elecciones, para las elecciones se generaron una serie de medidas que yo llamo anabólicos, ¿no? Porque se dieron créditos, se hizo algo de obra, se suspendieron los tarifazos y con eso se consiguió un leve crecimiento el año pasado. Pero terminada la elección, Macri descargó lo que era su programa de fondo, la reforma previsional, y le bajó el ingreso a los jubilados, trató de sacar la reforma laboral, sacó la reforma impositiva, que terminó siendo subirle las retenciones al campo. Es decir, ha estafado ya todo el mundo. Entonces, ante esta perspectiva, lo único que tienen para decir es que la crisis mundial, bueno, de hecho pasaron cosas, no tienen explicación. Y ahora durante este año está tratando de meter nuevas excusas, como que el problema que estamos viviendo está generado porque él no va a ganar las elecciones.
el gobierno que viene sería la culpa de que el último año del gobierno de Macri vaya a empeorar todo. Creo que hay que discernir esto, darle una explicación a nuestra sociedad. La explicación es muy fácil, es el programa económico de Macri. ¿Qué opinión tenés como hombre de la economía de lo que tanto habla el gobierno del déficit fiscal? Mirá, lo estamos viendo ahora. Si uno mira cómo ha sido el déficit fiscal en el gobierno de Macri, ha sido mayor que nuestro gobierno, incluso este año que busca el déficit cero. ¿Por qué? Porque Macri ajusta lo que a todos nos falta, ¿no? Paró la obra pública, bueno, el problema con los maestros. Miren a la gobernadora Vidal, que yo creo que de una manera, por lo menos a mí me resulta muy angustioso y movilizante que el gobierno de la provincia de Buenos Aires haya determinado que los maestros de la provincia, los maestros y maestras, son sus enemigos porque son una mafia. Ella misma le había prometido aumentos salariales cuando no estaba en el gobierno y ahora lo que hemos tenido es una pérdida de 20 puntos. Este año, como no quiere tener conflicto, aparentemente está ofreciéndoles un ajuste por la inflación, eso que llaman cláusula gatillo, pero no les quiere dejar recuperar lo que se ha perdido. Entonces, sinceramente, cuando uno mira la situación de la caja del Estado y de las cuentas del Estado, lo que encuentra es que todo lo que ajustan, bajando salud, educación, no abriendo hospitales, cerrando escuelas, como hace la gobernadora, probablemente en su cruzada ahora también contra las universidades públicas, todo esto que no está aparece como cargo por intereses. Hoy la deuda que contrajo Macri, que teóricamente la tomó para no ajustar, ahora lleva a que ajusta para pagar la deuda. Entonces, de una forma o de otra, el Estado termina gastando más, pero ahora no en beneficiar a los pibes, en beneficiar a los que necesitan, al comerciante, sino que los están ahogando impuestos, todo eso para pagar la deuda externa que el propio Macri contrajo. No es un gobierno de austeridad. ¿Por qué cree que en su momento la clase media le soltó la mano al kirchnerismo? Me parece, lo comentaba recién, obviamente son temas psicológicos, sociológicos, yo creo que hay varias situaciones. Hay un sector que realmente votó creyendo en lo que Macri ofrecía, ¿no? Podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, te voy a sacar el impuesto a las ganancias, vas a tener un trabajo de calidad si no lo tenías, vamos a mejorar los salarios. Era realmente Disneylandia lo que ofrecía Macri en campaña. Ahora llegó al gobierno y a los 2 días empezó a aplicar el ajuste, la baja de salarios, el tarifazo. Había dicho que no iba a ser un tarifazo, había dicho que iba a dejar el fútbol gratis. Es decir que yo creo que la campaña electoral formada para convencer a muchísima gente de que Macri venía a traer un cambio, pero para mejor. Después, de a poco, y con también un esfuerzo mediático importantísimo por maquillar, cubrirlo al gobierno de Macri, esto de dar excusas, que esto es por tal cosa, por tal otra. Fíjense, es un gobierno que ni bien llegó, dijo que había una crisis, de la que nunca había hablado en la campaña, porque era una crisis imperceptible, invisible, asintomática. Bueno, son cosas que son muy difíciles de creer, pero cuando uno mira desde mi especialidad, la economía, ¿qué es lo que hizo? Subió la tasa de interés, y bien llegó, lo cual termina fundiendo al comerciante, al productor, pero también termina generando la imposibilidad de acceder a un consumo un poco más de bienes durables. Bajando los salarios, ya el primer año dijo que la inflación iba a ser 20%, terminó siendo 40%, todos los años lo mismo, ¿no? Y el último año, ni hablar porque batió todos los récords, rompió el termómetro con la inflación. Pero no se privó de cerrar las paritarias muy por abajo de la inflación, es decir, que le ha quitado poder adquisitivo a todos los salarios. Ha abierto la economía, acá vamos a estar hablando después con las fábricas que se están cerrando en toda la región, porque todo lo que es textil, indumentaria, calzado, sufre la caída del consumo, sufre las tasas de interés impagables, pero sufre también la entrada de productos importados a precio de dumping. Entonces está quebrando toda la industria. Y esto no es algo que le pasa sin querer. Macri va a recorrer el mundo y les ofrece vender naranjas, mandarinas y pomelos. Y claro, entonces decían que íbamos a hacer el supermercado del mundo, y el mundo está cada vez más cerrado, cada uno protege lo suyo, menos Macri.
Entonces han entrado importaciones a lo loco. Sobre eso, un nivel de endeudamiento. ¿Podemos conocer cuáles fueron los parámetros de la conversación que usted mantuvo con los enviados del Fondo Monetario Internacional? Sí, por supuesto. Lo que nosotros planteábamos es que el Fondo Monetario no vino a traer un programa económico para 9 de julio, para la provincia de Buenos Aires. Lo único que vino a hacer es, como una ambulancia, evitar que Macri caiga en default. Esto los propios funcionarios del Fondo Monetario Internacional reconocieron, que los dos objetivos es que no haya una nueva corrida o que caiga la economía en default, porque estaba en default en febrero del año pasado, después de haber 2 años seguidos tomado como 40.000 millones de dólares por año, fueron a pedir la cuota de este año y el mercado financiero, lo que son los grandes inversores internacionales, dijeron no hay $1 más para la Argentina. Entonces Macri, en una definición que tomó por sorpresa, dijo ahora vamos al fondo. Otra mentira, había dicho que no le iban a pedir plata prestada al fondo, que no iban a entrar en un programa del fondo. Entonces el fondo vino como una ambulancia, como un bombero, puso la plata y los propios representantes del fondo no ponen las manos en el fuego por este programa, porque cuando uno le pregunte qué vamos a hacer con toda la industria que se está fundiendo por esta tasa de interés y por este ajuste, dice no, la verdad que a nosotros no nos hicieron venir para esto. Entonces expresan su preocupación de la situación social, del desempleo. Realmente a mí me dejó atemorizado, ¿no? Porque sabemos que hoy el Fondo Monetario está a cargo de la economía argentina y su único objetivo es que cobren los inversores extranjeros, pero para los argentinos no hay nada. Más ajuste, más recesión y no hay nada pensado, Lo que quieren es terminar el gobierno sin más corrida y sin más default. Algo que anda más o menos, porque ya estos últimos días se les movió el dólar y se prendieron todas las alertas rojas. Usted, como ex ministro de Economía, ¿cuál sería el plan a utilizar para salir de esta encrucijada? Yo creo que acá el principal problema que tenemos es de objetivos del gobierno, de preocupaciones del gobierno. ¿Para quién gobierna Macri? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los propósitos que tiene? ¿Cuál es la sensibilidad que tiene? Macri tiene muchísima preocupación con que le vaya mal a los mercados financieros internacionales, a los grandes especuladores. Vieron que varias veces cuando él da el discurso, incluso en el Congreso de la Nación, le habla a los mercados. Y mientras tanto funden las empresas, funden los comercios. Acá hemos tenido, el 9 de julio me contaban cierre de más de 50 comercios. ¿Eso es una preocupación de Macri o de Vidal? No, ni lo más mínimo. Entonces, los pequeños productores, cuando uno va y mira cómo está el sector de la leche, de la carne, cómo está el sector que produce porcinos, chancho, ¿no? El que tiene que ver con la carne de pollo, con los huevos, bueno, todo eso está quebrado. ¿Por qué? Porque le vende al mercado interno, en el mercado interno cayó 30 puntos la demanda y al mismo tiempo todos los insumos se le dolarizan. O sea que no todo el campo se beneficia con la devaluación. Y más todavía, Macri le prometió al sector rural sacarle las retenciones y ni bien se vio en apuros, le cobra impuestos también a los sectores vinculados al agro. Entonces, yo creo que acá hay que cambiar los objetivos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, de volver a ocuparnos de que haya trabajo. Volver a ocuparnos de que el trabajador, pero también el comerciante, también el estudiante llegue a fin de mes y pueda tener un futuro. Me parece que hay una cuestión de prioridades. Después las medidas, obviamente, la gran preocupación por la enorme deuda externa, esto también se habló con el Fondo Monetario Internacional, porque querían instalar el fantasma de que el fondo solo hablaba con Macri, que era como la línea mimada. Pero la verdad que cuando uno le habla del programa de Macri, los funcionarios de Macri, lo que ve es cara de espanto, porque han cometido tantos errores, tantas equivocaciones, que la verdad no le da confianza a nadie. Hoy no hay inversiones en la Argentina por el programa de Macri, no por el gobierno que puede venir. Con nuestro gobierno puede haber habido montones de cosas que faltaron, equivocaciones que se cometieron, pero la verdad es que todos los años el salario iba por arriba de la inflación. Todos los años el jubilado sabía que había un gobierno que quería que pudiera comprar su remedio, le han sacado el PAMI a la gente. Entonces la verdad es un gobierno insensible, de inútiles, de negocio, y que sobre todo tiene otra idea de cómo tiene que ser la Argentina. Nosotros desde nuestra tradición
Creemos que la Argentina tiene que crecer, tiene que distribuir, tiene que generar industria, tiene que integrar al interior del país y al interior de la provincia de Buenos Aires. Son todas cosas que hoy están ausentes de la hoja de ruta de este gobierno. ¿Qué perspectiva todavía faltan definir muchas cosas para las elecciones? Nosotros, sinceramente, creemos que hay una gran preocupación con qué hace la oposición, si se une o no se une, si hay interna, si conseguimos que tal dirigente o tal otro. Yo creo que lo primero que hay que hablar, porque hoy le pedía a algunos compañeros, colaboradores, que me trajeran un poco la historia de la adhesión, del apoyo, de la imagen positiva de otros gobiernos. La verdad que hoy Macri anda con una imagen positiva de entre 20, 25 y algunos hablan de 26, 27 puntos. O sea que es un gobierno que ha contado con todos los recursos. Se ha endeudado ya no endeudó al país hasta la cabeza. Es un gobierno que por primera vez, ¿no?, tiene la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la nación, que cuenta con el beneplácito y el apoyo de grandes potencias internacionales. Tiene todo esto y cuando uno mira si el gobierno lo apoya o no lo apoya el pueblo argentino, encuentra que un 70%, un 75% está en contra de este gobierno. O sea que si hoy no tuvieran el blindaje mediático que tienen, lo que estaríamos hablando es de la enorme crisis política que hay, porque hasta la propia gobernadora Vidal se ha dado cuenta de que Macri la va a hundir en las elecciones. Por eso intentó desdoblar. Es una muestra clara de que el gobierno nacional hoy cuenta con el repudio de incluso los sectores que lo acompañaron en la elección anterior. O sea que hoy lo que hay de acá a las elecciones es la necesidad de armar una alternativa política a este gobierno que consiga reunir todo ese descontento y convertirlo en una perspectiva de esperanza, de transformación. No quiero decir cambio porque la palabra cambio ya hemos visto que yeta en la Argentina, ¿no? Te traen el cambio y te arruinan. O sea que nosotros queremos transformar la Argentina para recuperar lo que se ha perdido y para seguir trabajando en que haya mejor y más equitativa distribución de la riqueza y del ingreso. Lo contrario que pasó estos años, ahora hay que revertirlo. Va a ser una tarea difícil, pero muchas veces al campo nacional y popular le ha tocado dar vuelta a estos desastres. Los liberales llegan diciendo que había que arreglar y desordenan todo. Hoy lo que me parece que la gran mayoría de los argentinos está pidiendo es que de nuevo le den alguna perspectiva, alguna certidumbre, algún orden en su vida, ¿no? Saber que cuando te llega la factura de gas no es como la ruleta rusa, que no sabes si la vas a... ¿No? Nos ha puesto en una situación realmente al borde de la angustia y la desesperación. Estoy hablando de gente que votó a Macri, que le iba bien y que hoy tiene que cerrar su negocio, que pierde su trabajo, y si no lo perdió y si no cerró su negocio no sabe qué va a pasar el mes que viene. Nadie sabe cuánto va a ser la tarifa en 2 meses. Nadie sabe cómo vamos a pasar este invierno. Nadie lo sabe. Entonces yo creo que Macri ha logrado algo que es tener el repudio incluso de su propia base social.